Beatriz se dio cuenta de que miraba a Mateo de otra manera un martes de lluvia, cuando lo sorprendió quieto frente a la ventana de la cocina. Tenía 33 años, y esa mirada de quien escucha un tren que nunca llega. Ella, con 51, llevaba un mes en el cuarto de invitados por unas obras en su piso. Compartir techo con su yerno y con Laura, su hija de 30, debía ser un paréntesis breve. La vida no obedece a los paréntesis. La tetera siseó y Beatriz puso 2 tazas. «Te hará bien», dijo pasándole un té que olía a jazmín. Laura no estaba. Saltaba entre aeropuertos, persiguiendo un contrato que, según ella, podía cambiarlo todo. 2 viajes más, era su conjuro. La rutina empezó a parecer una conspiración amable. Por las mañanas, Mateo picaba tomillo y cebolla con una precisión que delataba sus nervios. Beatriz probaba salsas y decía: «Le falta acidez», pura excusa para abrir una botella al caer la tarde. Adoptaron, sin declararlo, un rito de los martes, un vinilo viejo que llenaba el pasillo con una melancolía obstinada. Mateo preguntaba por calles que ya no existían. Beatriz respondía con escenas de su juventud que ni a Laura había contado. Una tarde encontró un pendiente en el fregadero. No era de Laura, demasiado sobrio, una perla mate sin brillo. Lo secó con la yema del dedo y lo dejó en la repisa. Cuando entró Mateo, mojado hasta los cordones, lo vio y bromeó: «Debe de ser de la vecina. A los fantasmas se les caen por el desagüe». Beatriz rió demasiado alto para un chiste tan pequeño. No había plan ni malicia. Apenas un tejido de casualidades. Un apagón. Un tropezón buscando velas. El roce de un hombro. En la penumbra se oía el reloj como si viniera del fondo de un pozo. «No te muevas», dijo él cuando ella quiso ir por una manta. La frase era común, pero en la boca de Mateo pareció un puente. De pie junto al respaldo del sofá. Beatriz, sentada, sentía la sombra de su mano encima del hombro, suspendida, sin tocarla, como una promesa que no se decide. Cuando el disco terminó, ella explicó cómo quemar el azúcar sin prisa hasta que el olor supiera a infancia. El aire se hizo habitable. A medianoche, Beatriz oyó pasos. Abrió la puerta con la excusa de un vaso de agua y se cruzó con Mateo en el marco. La casa era un puente estrecho colgando sobre una duda. «Todo estará bien», dijo, sin saber si hablaba de Laura o de ese territorio nuevo que ellos bordeaban con silencios. Mateo asintió, sosteniéndole la mirada medio segundo más de lo permitido entre parientes. Por la mañana, un mensaje iluminó el teléfono de Laura, olvidado en la mesa. «A las 8, en el bar de siempre. Esta vez quiero que me veas llegar». El remitente era la misma inicial. Oyó a Mateo dejar las llaves en el cuenco del recibidor. Si le contaba lo que había leído, algo cambiaría para siempre. Si no, el secreto crecería como una planta sin luz. Prepararon pasta. La normalidad era una cuerda floja. Se la camina mirando al frente, pero el vacío debajo no desaparece. Cuando terminaron, ella respondió a un mensaje de Laura que preguntaba por la nevera. «Todo bien, te esperamos», escribió. A las 7:55, Beatriz salió a comprar pan, o eso dijo. Caminó hasta el bar donde Laura solía ver a sus compañeros. Olía a café tostado y a madera vieja. Pidió un vaso de agua y eligió una mesa desde la que podía ver la puerta. Se dijo que estaba allí para proteger, para entender. Se dijo muchas cosas para no decirse la principal. A las 8 en punto,
La puerta se abrió y entró una mujer alta con gabardina color arena. Cruzó el bar con una seguridad que a Beatriz le pinchó el pecho. Llevaba al cuello un maletas en el suelo con un golpe breve. Tenía ojeras de aeropuerto. Besó a Mateo, rozó la mejilla de Beatriz y se quedó en el umbral de la cocina como quien vuelve a una estación conocida. Mañana oficina, pero hoy como en casa, anunció, abriendo armarios. El vinilo dormía. La tetera, aún húmeda, esperaba. Beatriz apiló platos. Mateo encendió el horno. Durante la cena, Laura habló de Roma. Cúpulas, acuerdos, reuniones. No son vacaciones, es estrategia, repitió. A veces miraba a Mateo como si buscara confirmación. A veces no lo miraba en absoluto. Beatriz sonreía para no preguntar. La palabra pendiente se le quedaba detrás de la lengua, por la perla del fregadero y por lo que aún no se decía. Cuando Laura se levantó a por agua, Mateo le sostuvo la mirada a Beatriz exactamente un latido de más. Laura se durmió antes de medianoche. La casa quedó con ese silencio que no pertenece a nadie. Quise llamarte cuando se fue la luz, dijo Mateo, apoyado en el marco. Y no lo hiciste, respondió Beatriz. La lluvia volvió, fina, y la escucharon hasta que la tetera hirvió, y se separaron como dos actores después de una escena, aún sin escribir. A la mañana siguiente, Laura dejó un torbellino de correos y promesas sobre la mesa. Salgo a ver a las 11. Te paso la dirección si me atraso, dijo, y al pronunciar esa inicial, dejó en el aire el perfume de una gabardina color arena. ¿Quién es A? Preguntó Mateo. Una socia, una oportunidad. Y se fue con prisa. El piso quedó con luz limpia. Beatriz abrió ventanas. El aire traía pan tostado. Pensó en el bar, en la perla sobre la mesa, en la sonrisa que no la buscaba. Fui al bar, dijo de pronto, mirándole a Mateo. La vi, tenía tu pendiente. El silencio que siguió fue un corredor. Lo abrió de pie y leyó sin respirar. Llegará un momento en que la historia que cuentas coincida con la que vives. Citó sin mirar a nadie. ¿Problemas? Preguntó Mateo. Cosas del trabajo, respondió ella. Y anunció que volaría en 2 días, máximo 3, y que quizás se mudaran cuando volviera. Busquemos algo cerca del río, con balcón. Hablaba en plural, y el plural pesaba distinto en cada oído. Esa noche, Mateo tocó a la puerta del cuarto de invitados. No entró. Quería que supieras que intenté hacer bien las cosas, dijo. No sé qué significa bien ahora, respondió Beatriz. Quizá no huir. El reloj del pasillo marcó la hora en que el día y la noche negocian treguas. Mañana cocino para los 3, añadió él. El mañana llegó con olor a tomillo. Mateo preparó pescado al horno. Laura reía por teléfono en otra habitación. Beatriz puso la mesa con precisión nerviosa. Al colgar, Laura mostró una foto. La mujer de la gabardina, sin gabardina, en una terraza con plantas. Es una inversora. Si cerramos, en 6 meses podríamos vivir en Roma. ¿Te imaginas? Dijo a Mateo. Él asintió. Beatriz oyó su corazón hacer un ruido nuevo. A mitad de la comida sonó el timbre. Beatriz miró por el ojo de buey. La gabardina color arena, otra vez. Abrió. «Perdón la intromisión, ¿Laura?» preguntó la mujer, segura y amable. «Pasa», dijo Laura. Se saludaron con 2 besos. Miró a Mateo con una claridad que parecía un espejo limpio. Hablaron de plazos, de vuelos,
de un balcón imaginario. Beatriz observó cómo Laura la miraba a ella, no como a una madre a convencer, sino como a un puerto. Antes de irse, vio en la repisa la perla mate que Beatriz había guardado. La tomó con naturalidad. La puerta terminó de abrirse y la franja de luz cortó la penumbra de la cocina. ¿Laura?, preguntó una voz que ya parecía de la casa. Era con una carpeta bajo el brazo y el pelo mojado por la llovizna. Beatriz apartó la mano de Mateo con un gesto mínimo y se puso de pie. «¿Se fue la luz en media ciudad?», dijo entrando sin pedir permiso. «Traigo un borrador para mañana. Preferí no dejarlo en el correo». Mateo apoyó el móvil boca abajo y extendió un círculo de luz tenue. Miró los dos vasos, la cercanía tibia de las sillas, la respiración contenida. No dijo nada. Encontró una vela en el cajón de los manteles y la encendió. «Traía algo más», añadió. Abrió la palma. La perla mate brilló un segundo antes de quedar, como si nada, en la repisa del fregadero. «No acostumbro a perder cosas». «Laura salió», explicó Mateo. «Dijo que no tardaba». «Al puerto», completó Beatriz, como quien arroja una moneda a un pozo para oír su fondo. «Entonces solo paso a recordarles lo de mañana», dijo y a decirles que Roma no es una postal, es un salto. Me pregunto si ustedes saltan con ella». El comentario quedó suspendido entre los tres. «Yo salto cuando hay piso», respondió Beatriz. «A veces aparece bajo el pie», replicó ya camino a la puerta. «A las 10, en mi terraza, los tres». La luz volvió como si nada, y con ella un papel sobre la mesa. Letra de Laura, rápida. «No esperen, ceno fuera». El alivio y la punzada llegaron juntos. «¿Nos vio?», dijo Mateo. «Nos pesó», corrigió Beatriz. Nadie tocó la perla. A la mañana siguiente, cruzaron la ciudad en silencio. Vivía en un edificio amarillo con balcones mínimos. Su terraza olía a geranios y al río. «Perdón por anoche», saludó. «Las emergencias inventadas también cuentan». Sirvió café en tazas desparejadas y fue directo a los plazos. «¿Qué dejan para llevarse esto?», dijo Beatriz. Se despidieron. En el ascensor, Laura exhaló una alegría que casi era risa. «Esto sucede», le dijo a Mateo. Él asintió. Beatriz contó días. En la acera, Beatriz dijo sin mirarlo: «Lo sabe». «Lo intuye», corrigió él. «Saber y sospechar se parecen demasiado cuando conviene», cerró ella. Esa tarde, Laura empacó con la prisa de quien cambia de piel. Beatriz ayudó a doblar blusas. En un bolsillo encontró un mapa de Roma con 3 corazones y la letra de A. «¿Eso?», preguntó. «Una tontería», dijo Laura distraída con la cremallera. En el living, Mateo practicaba decir adiós en italiano y le salía una despedida que no era para un aeropuerto. Antes de dormir, Beatriz abrió un cuaderno y escribió una lista. Cosas que no viajan: una perla, un vinilo, el olor del azúcar cuando se pasa de dorado, un nosotros improbable. Cerró y escondió el cuaderno bajo la ropa de cama. El día del vuelo, Laura besó a cada uno y juró 2 días. Cuando la puerta se cerró, la casa hizo un ruido antiguo, como si respirara por fin. Mateo dejó caer las llaves en el cuenco. Beatriz recogió la perla y la sostuvo en la mano. «No debería estar aquí», dijo, y sin embargo... Salieron a caminar. La ciudad estrenaba esquinas. En la librería de la esquina, Beatriz compró un libro viejo de recetas con una dedicatoria: «Para quien cocine para los que llegan y para los que se van». En el mercado, Mateo eligió granadas. «Hay que aprender a comer semillas sin hacerse sangre», comentó. Al volver, un sobre sin remitente los esperaba. Dentro, un recorte de periódico de años atrás. Un incendio en un restaurante pequeño.
Beatriz reconoció la fachada, su primer negocio, el que perdió por un cable en falso. En la foto, de espaldas, una mujer con gabardina ocupaba la acera con la misma decisión de A, aunque cerró. En la cocina, otra se abría. Al día siguiente de la granada, Beatriz amaneció con la sensación de que la casa había encogido un medio centímetro. No era claustrofobia, era la medida exacta de una decisión que aún no se dejaba agarrar. Mateo salió a correr temprano y volvió con el aliento arrugado por el frío. Soñé que la perla rodaba por el pasillo y se metía debajo de la puerta de Laura, dijo con una culpa ligera. Las perlas son caprichosas, respondió Beatriz, guardándola en el bolsillo del delantal. El teléfono vibró. Laura enviaba un vídeo del amanecer sobre cúpulas que parecían barcas invertidas. Detrás, la voz de A sonó como una línea subrayada. «Despídete o empezamos tarde». «Cenen algo rico y guárdenme un martes», añadió Laura antes de cortar. El martes se fabricó solo. Beatriz recuperó un guiso con naranja y canela, su receta para cuando temblaba por dentro. Mateo leyó en voz alta una página de su novela detenida y descubrió un personaje con la misma sombra en la boca que Beatriz. «A este le falta una verdad», dijo él. «O un acto fallido», replicó ella. Cocinaron como si la harina ordenara las líneas del destino. A media tarde, el timbre. Un muchacho del edificio con una caja sin remitente. Dentro, un llavero con forma de anzuelo y una foto en blanco y negro. Un pasillo con ventana y un rectángulo de luz. En el reverso, una pregunta. ¿Y si la salida estaba donde aprendimos a entrar? «Esto es para ti», dijo Mateo. «O para nosotros dos, que ya es otra gramática». Anochecía cuando llegó un mensaje de A. «Mañana, cena en Trastevere. La abogada cree que habrá firma». El corazón de Beatriz se tensó. «¿Te queda vino?», dijo Mateo alcanzándole la copa. «Nos queda», lo corrigió ella, y ese plural la golpeó. Piedra de playa. Mateo asomó desde el sofá. ¿Quién era? Ella se sentó en el suelo frente a él y, por primera vez, apoyó la mano en su frente. Alguien que nos empuja al borde. Él tomó su muñeca y la guardó en su cuello, a la altura del pulso. Ese gesto articuló una oración completa. Amaneció con olor a canela. Mateo escribió 3 páginas sin levantar la vista. «Si esto existe, ¿cómo se llama?», preguntó. «A veces los nombres vienen después de la vida», dijo Beatriz. «Entonces vivámoslo primero», respondió él. Un golpe en la puerta, en el felpudo, un sobre con una palabra a mano. «Balcón». Dentro, unas llaves antiguas, una dirección cerca del río y un recorte con un piso marcado. Balcón ancho, cocina con luz, suelo de madera. «Roma», dijo Mateo. Beatriz negó. La calle era de aquí. «Alguien nos dibuja una salida». Iba a responder cuando el móvil de Laura sonó como campana en crisis. Videollamada de A. Se miraron. Beatriz apretó la perla en el bolsillo. Atendieron entre los dos. La pantalla mostró una terraza con plantas y, de fondo, un cielo romano. Laura sonreía, agotada y hermosa. «Salimos de firmar», anunció. «Brindamos y mañana vuelo». A apareció con un vaso de agua. «Felicítelos de mi parte», dijo. «Han sostenido la retaguardia». Y a Beatriz: «Busque un sobre bajo la alfombra de su cuarto». La imagen tembló. En el reflejo del vidrio,
Beatriz creyó ver la silueta de una gabardina de otro tiempo. La llamada se cortó. Bajo la alfombra del cuarto, un sobre rojo. Dentro, una copia de las llaves antiguas y una nota en tinta azul. Si el suelo aparece, no lo discutas. Beatriz miró a Mateo, como se mira un retrato al que por fin se le reconoce el parentesco. Esta noche, dijo, cocinamos para dos. Seguía sonando como un pájaro encerrado. No era el móvil de Laura, era el fijo del pasillo. Beatriz abrió la puerta con una calma inventada, y Mateo, detrás, aún llevaba el calor en los dedos. Al descolgar, la voz llegó con ruido de aeropuerto. Ya estoy en tierra. Se queda unos días, pero yo conseguí un vuelo antes. En 40 minutos estoy en casa. El tono se cortó con un clic brusco, como si la frase hubiera querido seguir. Colgaron sin mirarse. La cocina parecía otra ciudad. Beatriz dejó las llaves en el cuenco y la perla nueva en la repisa, al lado de la antigua, reaparecida como si nunca se hubiera ido. 2 puntos, 2 finales en fila. No hay tiempo para pensar, dijo. Solo para decidir qué dejamos a la vista. Encendió el horno, sacó platos, eligió el cuchillo que no delata temblores. Mateo abrió un armario como quien busca salida. Podemos decir la verdad. No puedo con la cuerda floja. La verdad no es una palabra, respondió. Es una escena. Si la decimos mal, se vuelve otra cosa. El vinilo bajo, el pan en el horno, la jarra de agua con limón, un decorado que parecía honesto y era defensa. Un papel asomaba bajo la puerta. Era la letra de A. Las casas se habitan con la frente alta. Si necesitan un lugar neutro, la dirección ya la tienen. No firmaba con su nombre, sino con un anzuelo dibujado. Beatriz guardó el papel como se guarda una brújula. A las 8:05, el ascensor zumbó. Beatriz tuvo el impulso infantil de apagar luces. En cambio, subió un punto el volumen del vinilo y dejó la puerta entornada. Laura entró con la prisa de quien necesita comprobar que el mundo no se ha movido. Dejó la maleta, los besó. «Huele a canela. Ustedes son mi jet lag favorito». Comieron de pie. Laura habló de abogados y firmas. No nombró a A hasta el segundo vaso. Se queda cerrando. «Prueben este aceite». La mesa se armó sola. Cortaron pan. Mojaron el borde. Bebieron lo que quedaba. El tiempo fingió normalidad. Cuando A fue al baño, Laura se acercó a su madre. «¿Estás bien?» Beatriz la sostuvo de la nuca un instante. «Estoy en camino. Quiero que mañana vayan conmigo a ver algo», añadió Laura, sacando unas llaves antiguas. «Aparecieron en mi bolso. Dice que son de un piso vacío junto al río. No sé por qué, pero pienso en ustedes dos». Volvió y dejó un beso rápido en la sien de Laura. Una caricia que fue verdad. Más tarde, cuando Laura se durmió en el sofá con la cabeza en el regazo de A, Beatriz y Mateo recogieron migas con cuidado. «Nos regalaron una puerta», dijo él. «Nos dieron permiso», respondió ella. «Salieron al balcón minúsculo. Si mañana vamos ya no hay vuelta», dijo Mateo. «Siempre hay vuelta. Otra cosa es que ya no queramos», contestó Beatriz. Los alcanzó. «No suelo meterme en familias. Pero lo que no se nombra se pudre. Ustedes no son una vergüenza, son un hecho. Y los hechos piden estructura, una casa, un plan, un cómo. Mañana a las 11. El piso del río», añadió. Antes de irse, puso las 2 perlas en la repisa, alineadas como 2 lunas menguantes. Esa noche no hubo vinilo, hubo platos lavados con precisión. Hubo una lista mental que Beatriz no escribió, documentos, fotos, el cuaderno de recetas. Hubo una frase que quemó.
No quiero perder a mi hija para encontrarme a mí. Y otra que respondió: no la pierdes si dejas de mentirle. Durmieron a trozos, cada cual en su isla. Amaneció con la claridad de los días que parten algo en dos. Tomaron café, probaron el aceite, rieron de un vídeo absurdo. A las 10:30 salieron los 4 hacia el río. Con paso seguro. Laura, hombre con quien abrió restaurantes y los cerró a destiempo. El mismo que se fue cuando el fuego desbarató el primero. Miró a Laura. Mateo miró el suelo y la casa nueva contuvo el aire. ¿Qué haces aquí?, preguntó Beatriz, sosteniéndose en la mesa para que el mundo no se moviera. Rafael levantó un sobre. Me encontró. Dijo que yo tenía una llave que no era mía. La tenía y era esta. Dejó el sobre. Dentro una foto del restaurante antes del incendio, firmada detrás con la letra de Beatriz. La guardé por vergüenza. No fue solo un cable en falso. Fui yo el que apuró la noche para irse. Tenías razón. Vengo a decirlo. Nadie respiró un segundo. Laura fue la primera en moverse. Se acercó a su padre y lo abrazó con una cautela vieja. Llegas cuando nadie te esperaba. Aprendí tarde a llegar, respondió él. Se apartó medio paso, dejando sitio al pasado para que cruzara sin empujar. Mateo cerró la puerta del balcón para que no se volara la foto. ¿Y esa llave abre qué?, preguntó Mateo. El piso es de Beatriz, dijo Rafael. Lo compramos a medias y el crédito quedó pagado el año del incendio. Yo no cambié el nombre. Supuse que no querías verlo. Me equivoqué otra vez. Beatriz tocó la carpeta con la yema. No me regales lo que es mío, dijo. No vengo a regalar, vengo a devolver, contestó él. A través del vidrio la ciudad ofrecía un río cansado y una tarde. Si nos quedamos, hablemos, dijo A. Irse también es decisión. Laura miró a su madre. Tengo que decirlo claro. Y yo no somos solo trabajo. Quiero estar con ella, y no puedo sostener mi matrimonio como si fuera un contrato ciego. Se hizo un claro. Beatriz se pasó la mano por la nuca, como quien busca la etiqueta de un vestido que pica. Gracias por decirlo sin rodeos. Montan un sitio nuevo. Llamadlo Sin Vueltas, propuso. Rió en voz baja, como quien reconoce una señal. Mateo respondió: cocina con ventanas, martes abiertos, azúcar que no se quema. La tarde avanzó sin escándalo. Revisaron papeles, copiaron llaves, abrieron ventanas. Hizo llamadas. Laura guardó la perla que no quiso y la cosió detrás de un botón. Rafael volvió con pan y un vino discutible. Beatriz halló en un cajón rojo una caja de fósforos con el logo del restaurante perdido. La agitó. Sonó como una maraca tímida. La primera chispa que no quema, dijo. Encendieron una vela aunque no hiciera falta. Al caer la noche, Laura anunció que pospondría Roma una semana. Quiero que esto tenga forma antes de volar. No discutió. Roma no se cae, y una terraza se parece a otra si el cielo es honesto. Rieron sin solemnidad. El vinilo volvió a sonar. La aguja encontró un surco con la vibración justa para ese momento. Cuando Rafael se despidió, se detuvo en la puerta. Perdón por llegar tan tarde. Gracias por no cerrar. Abrazó a Laura. Tocó el hombro de Mateo con afecto. Besó a Beatriz en la frente con la timidez de quien entrega una deuda. Cerró con la llave antigua y dejó la copia en la repisa. Mañana traigo plantas, anunció, y café de Roma. Se quedaron los 4 en la cocina. Laura y susurrando mapas sobre el mantel. Beatriz y Mateo frente al fuego pequeño donde el azúcar cambiaba de color. Huele a octubre y a perdón.
dijo él. Y a palabras que por fin llegaron, completó ella. Cuando el caramelo alcanzó el tono exacto que sabía a infancia, Beatriz apartó la olla y sopló el borde, como hacía de chica. «Prueba». Mateo llevó el dedo a la orilla y después a la boca, con una sonrisa de pacto. Sin vueltas. Laura se acercó y puso la mano de su madre entre las suyas. «Quiero que seas feliz, incluso